El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, en la ciudad de luz tendré... El tema de hoy, falsos profetas, falsas enseñanzas. El tema económico según la Biblia. ¿Las riquezas serán bendición de Dios? Si el tener riquezas fuese una bendición de Dios, entonces los más benditos de Dios serían los más ricos de la tierra, que conforme a la revista Forbes del 2011, el primero de los millonarios es Carlos Slim, con 74,000 millones de dólares, seguido por Bill Gates, que tiene 56,000 millones de dólares. En tercer lugar, Warren Buffett, que tiene 50,000 millones. Y luego Bernard Arnold, que tiene 41,000 millones. Y en quinto lugar está Larry Ellison, con 39,500 millones, entre otros. ¿Acaso crees que si las riquezas vinieran directamente de la mano de Dios, no se las daría a sus hijos antes que a mundanos? Dios las permite, pero no las da, sino que el ser humano las busca. Y como siempre dije, cada uno obtiene lo que lucha. Así que si el pueblo de Dios, o si en el pueblo de Dios vemos a unos que se dicen ser pastores, que eran pobres y al tiempo se hicieron ricos, es porque por eso lucharon, sí, por las riquezas. Y así podemos crear una inmensa lista de hombres perversos y anticristianos que se oponen a la obra y el conocimiento de Dios. Por lo tanto, definir que el poseer dinero o riquezas es una bendición de Dios es un absurdo, pues a la vista y con pruebas esto no es así. Dios ha creado dos pactos diferentes en dos épocas diferentes y a dos pueblos diferentes. El pacto con Israel, un pueblo terrenal. Dios estableció con ellos un pacto terrenal, es decir, si me obedeces te doy cosas terrenales. Según Génesis capítulo 12, versículo 7. A tu descendencia daré esta tierra. Según Deuteronomio 28, del 1 al 14. Si oyeres mi voz y guardares mi palabra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones: tierra, ganado, casas, bienes, autoridad sobre tus enemigos. Esto fue lo que Dios prometió en el pasado a una nación, la de Israel. Transición del viejo pacto al nuevo pacto. Cuando nació la iglesia, empezó a morir el antiguo pacto. Según Hechos 2:45, dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El segundo pacto con la iglesia, un pueblo celestial. Dios estableció con nosotros un pacto celestial y no material. No vivimos para este mundo, empezando aquí a morir y desprendiéndose de todo lo material para la obtención de lo celestial. Amigos y hermanos, según Mateo 19:23, dice Jesucristo: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mateo 6 también dice en el versículo 19: no hagáis tesoros en la tierra. Y el 6:20 de Mateo: haceos tesoros en el cielo. Según Apocalipsis 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y Lucas 16:13, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y los pastores fraudulentos han traspasado realmente parte del pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento con Israel al Nuevo Testamento con su iglesia, porque son amadores de deleites y de riquezas, y todo aquel que hace desordenadamente dinero del altar de Dios realmente es un lobo disfrazado de oveja, ya que está robando el dinero de Dios
para ponerlo al servicio de él o de Satanás. Es decir, en vez de utilizarlo para la extensión de la verdad del Evangelio de Dios, lo utilizan entre ellos y lo utilizan y sus súbditos también para llevar una vida placentera y en la creación de una iglesia local gigante y coqueta para seguir alimentando su fama, poder y dinero. Y no existe ningún versículo en todo el Nuevo Testamento que indique que Jesús viviera como rico o que nosotros, los seguidores de él, tengamos que vivir en las condiciones que vive un rico. Pero sí hay decenas de versículos que hablan de lo contrario: sencillez y decencia. ¿Por qué las iglesias predican la prosperidad como bendición de Dios? Dios se goza de que no nos falten las cosas que a cada día necesitamos para vivir, pero de lo que no se goza, es más, detesta nuestro Dios, es todo lo que rodea al extra y extremos que nosotros no necesitamos para vivir, porque esos mismos materiales son los que nos arrebatan la fe de cada día. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esto ocurre cuando empezamos a codiciarlo, por supuesto, puesto que lo buscamos incansablemente, evadiendo inclusive lo que Dios quiere para nuestra propia vida, puesto que es como una droga que no nos alcanza la fuerza de voluntad para pelear contra ese espíritu que nos desvía. Y al final, en vez de nosotros comprar con ese dinero obtenido, fuimos nosotros comprados por él, sí, por ese Dios de las riquezas. Según observamos de los ricos, es que nunca se sacian. Es decir, el que tiene 2 quiere 4, el que obtuvo los 4 quiere 6, y el que obtiene los 6 quiere 8, y así hasta el final, hasta el infinito. 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto simboliza que estemos contentos con las cosas que son necesarias para cada día vivir. Si decimos que nuestro ejemplo es Cristo y queremos ser imitadores de él, como dice su palabra, recordemos que él, siendo el creador de la vida, nació en un pesebre. El dueño del universo vivió en una humilde casa. El dueño del oro y de la plata vivió en austeridad. Rey de reyes se coronó con una corona de espinas. Y por lo tanto, como él fue el portador de nuestro nuevo pacto, todo aquel que quiera una corona de gloria tendrá que ponerse en la tierra una corona de espinas. Y también es importante mencionar que hay muchas iglesias que no son partidarias de la nueva doctrina de la prosperidad, es decir, con insistencia, pero sus líderes viven la prosperidad, pues sus hechos hablan de ellos. Pero de cierto, les digo que estos que no predican directamente o con insistencia la prosperidad, pero la viven, son tan hipócritas como los que también la predican, pues el mismo pago tendrán en el día de su propio juicio. Y donde puedes comprobar esto es en que unos años, nada más unos años de estar en un púlpito, han obtenido sus lujosas casas, lujosos coches, lujosas cuentas bancarias, y lo mismo con todos sus hijos y familiares cercanos. Y es imposible que un hombre que únicamente busca el reino de Dios con un sueldo o salario digno de un obrero acumule dichas riquezas. Pero me impacta más una cosa: una congregación de 5,000 personas ciegas, que un ladrón, es decir, una sola persona, ocupe un púlpito,
pues es más difícil que 5,000 personas juntas fallen a que uno solo falle. Y si esto sucede, realmente no me queda más que decir que es una congregación, es porque posee una población de religiosos ignorantes de la Biblia, pues de lo contrario confrontarían al que asimismo se llama ministro de Dios. Leí un informe a finales de los años 70 que nació en los Estados Unidos un fuerte movimiento evangélico llamado el Evangelio de la Prosperidad, creando grandes imperios feroces, forrando de oro en todos los aspectos. Y en toda la historia de la iglesia, desde su nacimiento, jamás se había predicado ni vivido este tipo de evangelio sectario. Tanto el que lo predica como el que lo sigue y lo obedece tendrán sus consecuencias el día del juicio final, porque si este fuera el verdadero evangelio de Jesucristo, él mismo hubiera vivido la prosperidad con muchas riquezas. No tendría ningún derecho de estar pidiendo permiso al Señor para vivir de tal manera. Ni él, Cristo Jesús, ni los apóstoles se dieron grandes lujos como muchos falsos maestros se los dan en nuestro tiempo. Sin embargo, todos ellos, por amor a nosotros, vivieron en austeridad, y esto es únicamente lo que refleja la Biblia, la palabra de Dios. Aquellos líderes que alcanzaron dinero o alcanzan y están alcanzando y alcanzarán en el futuro dinero excesivo a través de un púlpito, no es ni más ni menos que la ausencia del temor de Dios en la vida de estos. Y esto lo puedes verificar en su estilo de vida. Mateo 4, versículo 9 dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Estas palabras las dijo el Satanás, el diablo. Estas personas realmente adoran al diablo y este ofrece lo material a cambio. Lo más triste de esto es que muchos están siendo engañados y siendo víctimas de este tremendo error religioso en nuestro mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. El dinero siempre debe ser tu esclavo y nunca tu patrón. Lo más triste de estos líderes que están haciendo riquezas de un púlpito no son ellos, sino su cómplice. Cuando me refiero a que lo más triste no son ellos realmente, sino su cómplice, me refiero al cómplice del silencio. Sí, un silencio, que son la congregación que lo permite y son partidarios de estos robos en las que se dicen ser casas de Dios. No lo hagan, no lo permitan, amigos, estimados hermanos y amigos oyentes, ni colabore con ellos propagando la desgracia y calamidad espiritual. No hay parte con Dios en este asunto. Según Romanos capítulo 16, 17 y 18 nos dice la Biblia: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Sí, mi amado oyente, como ya dije, falsos profetas, falsas enseñanzas. La crisis más peligrosa que enfrenta la Iglesia de Cristo hoy en nuestro tiempo, es la de la penetración en la misma de ideologías, sí, creencias, costumbres y doctrinas falsas. Una crisis, según el diccionario, es una condición de inestabilidad, al punto que los elementos hostiles son más agudos. Esta condición de inestabilidad, tanto espiritual como emocional, jamás ha sido más evidente en la mayoría de los cristianos que en estos últimos tiempos. Hoy creen una cosa, mañana otra. Van de creencia en creencia.
de ideología en ideología, de costumbre en costumbre, de doctrina en doctrina y por supuesto de iglesia en iglesia. Y lo peor, lo trágico, la gran mayoría, cansada de tocar puertas, termina en la mayor de las indiferencias espirituales. El apóstol Pedro, después de ver muchas cosas que ocurrían en las iglesias del primer siglo, que no eran muchas como las que tenemos ahora, inspirado por el Espíritu Santo, dice en 2 de Pedro capítulo 2, 1 al 3: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Llama poderosamente la atención la expresión en este texto: introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y es que las tácticas o estrategias del enemigo de nuestro Dios están basadas precisamente en acciones o sutilezas encubiertas por parte de los falsos profetas y falsos apóstoles, falsos por dentro, disfrazados por fuera, los cuales pasan inadvertidas para la mayoría de los cristianos de hoy, de nuestro tiempo. Por ejemplo, una mayoría de predicadores televisivos, en los primeros 20 minutos de su enseñanza, todo lo hacen de acuerdo a la Biblia, más o menos. Sin embargo, los últimos 5 o 10 minutos es herejía pura, que casi nadie la percibe. He ahí la sutileza o astucia. Y es que en el día de hoy, un predicador hábil puede hacer que cualquier argumento suene veraz y hasta muy bíblico. Un especialista en estos asuntos dijo: para que una mentira pueda ser creída, debe contener algunos elementos de veracidad, no carecer de lógica, apelar a alguna vanidad o deseo de la persona que la escucha, y contada con mucha frecuencia. Sí, Satanás es el padre de la mentira. En estos últimos tiempos ha venido propagando muchas mentiras que cumplen con dicho requisito. En una ocasión, un predicador cristiano conocía a un predicador sectario, y este miraba que el predicador sectario lo seguía mucha gente, era creíble su predicación, mientras que el predicador cristiano nadie le hacía caso. En cierta ocasión, la curiosidad del cristiano le invadió y le pregunta al predicador sectario: oye, ¿por qué si yo predicando la verdad nadie me cree, y tú predicando el error todos te creen y te siguen? A lo que el predicador sectario contesta muy serenamente: es que cuando tú predicas la verdad, la predicas como si fuera mentira, mientras que cuando yo predico la mentira, la predico como si fuera verdad. Sí, a veces esto pasa, porque a veces los mismos predicadores no tenemos las cualidades o la forma correcta o el carácter correcto, la definición correcta, la veracidad, la convicción, la seguridad o la elocuencia necesaria para hacer llegar el mensaje a la persona que lo necesita. Mientras que los falsos maestros tienen estas cualidades para llevar el error y propagar la mentira en el mundo. ¿No cree, mi hermano que está escuchando, que debemos nosotros tomar las armas en la guerra y comenzar a combatir fielmente la verdad, combatiendo el error, y no ser cristianos
apagados, frívolos, que estemos en los rincones allí apartados, temblorosos porque tenemos miedo a enfrentar a un mundo lleno de violencia, de maldad y de mucha maldad espiritual a través del engaño religioso. Pero estas cosas pasan en nuestro tiempo. Es importante que hombres cristianos se levanten verdaderamente en defensa de la verdad, contendiendo por la fe ardientemente, con un corazón sincero y puro, y valientemente hablar con elocuencia la verdad de Dios, para poder derrotar a Satanás con sus mentiras y engaño, en el cual está cayendo miles y millones de personas en el mundo. Con mucha insistencia hoy se enseña en muchas iglesias como lo más importante es el poder de la mente. Así usted lo va a ver en campañas o en programas televisivos religiosos. Hablan del poder de la mente a las iglesias. Decretar prosperidad mental, prosperidad material. Es decir, cuando dicen prosperidad material, ningún problema económico. Eso están diciendo. Luego decretan prosperidad física. Están diciéndole ninguna enfermedad va a pasar con usted. Luego decretan prosperidad de la autoestima o un evangelio del éxito. Es decir, ningún fracaso. Si usted va a ese evangelio fácil y barato, dicen que usted va a ser exitoso. Ningún fracaso tendrá. Y así nos vamos por el estilo a un mensaje, y todo esto parece ser verdadero. Dios es bueno y justo, por supuesto, y quiere lo mejor para sus hijos. Esto no lo negamos. Además, en la Biblia se encuentran muchos pasajes que hablan de personas que disfrutaron de riquezas, de grandeza, de salud y de éxito, etc. También tiene lógica. Igualmente apela a la vanidad o, a lo natural, inclinación de la gente. Ustedes saben que el mundo está inclinado a una cosa, al mundo, a lo material, a la salud. ¿Quién no desea tener poder, riqueza, salud, prestigio, influencia, grandeza o éxito en la vida? ¿Acaso la aceptación ante los demás por causa de estas cosas no es placentera o placentero? Además de enseñar que toda persona cuando nace, dicen ellos también, Dios le coloca el nombre triunfadora o exitosa. Así dicen que Dios pone a la persona cuando nace. Los falsos profetas proclaman que tener todo lo anterior es evidencia de vivir bajo la bendición divina. Y la ausencia, o sea que el que no tiene esto, de estas mismas cosas, es señal de maldición, dicen ellos. Seamos sinceros. ¿Existirá un creyente que no se sienta atraído ante semejante oferta? ¿O preocupado, por no decir asustado, ante dicha amenaza? Por esta razón, una mayoría de creyentes ingenuos ha sido atrapada en la mentira más grande del diablo. Pero una mentira es una mentira incluso si todo el mundo la cree. Y aunque sea dicha con una gran seguridad, no deja de ser mentira. La verdad es la verdad, aunque nadie la quiera creer. Hoy abundan los falsos profetas y los falsos apóstoles dirigidos desde el reino de las tinieblas, pero no necesariamente todos tienen que ser emisarios de Satanás. Especialistas en la materia nos enseñan a nosotros que muchos simplemente padecen de un delirio místico, es decir, una enfermedad psicológica que se manifiesta como un desajuste emocional con características religiosas. Y agregan también estos especialistas en esta materia de análisis de esta situación, también dijeron o dicen que la persona enferma se cree elegida por Dios para ser depositaria de una revelación que le coloca en un lugar privilegiado, y no le importa a esta persona si lo que dice que le ha sido revelado está de acuerdo con las Sagradas Escrituras o con la lógica. Son personas
con desajustes emocionales, disturbios psicológicos, problemas éticos, conflictos familiares u otros antecedentes que dan origen a cierto tipo de patología mental. Amados hermanos y amigos, Juan, según Jeremías 23, en el capítulo 23, 9 al 40, se encuentra los falsos profetas que se arrogaron, es decir, se hicieron arrogantes por su propia cuenta. El título de profetas sin haber sido llamados ni enviados por Dios. Ellos lo adoptaron. Se llamaron profetas sin que Dios les enviara a profetizar. Dice el versículo 21 de este capítulo 23 de Jeremías: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Nuestro Señor también dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto está en Mateo 24, 24. Por tanto, estamos comenzando a experimentar experimentar esta cuestión, el mayor de los engaños religiosos que tenemos en nuestro tiempo, que el mundo jamás haya visto: falsos profetas, falsos mesías y falsos milagros. Todo esto son los tiempos marcados como inmediatamente anteriores al arrebatamiento de la iglesia. Según las Sagradas Escrituras, la Biblia, todas estas cosas están pasando en los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo y del arrebatamiento del pueblo de Dios. Y no es lo que, caracterizado por un espectacular avivamiento espiritual, como enseñan precisamente los superhombres y mujeres de la nueva unción. Sí, así son llamados ahora los falsos profetas y falsos apóstoles de hoy, de nuestro tiempo. Sí, mujeres de la nueva unción. Igualmente, Juan el apóstol amonesta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4, versículo 1. Dicho engaño religioso será complementado, o ya está siendo complementado muy pronto, con la aparición de versiones de la Biblia en las que las palabras tales como pecado, sangre, iglesia, cielo, infierno, perdidos o arrepentimiento y otras más ya no van a aparecer en estas nuevas versiones, a fin de que su mensaje no sea tan controversial, según afirman los falsos profetas. Bien, del ministerio profético del Antiguo Testamento, dice Lucas 16:16, que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Puede leer Mateo 11, versículo 13. Dicho ministerio culminó con Juan el Bautista, el último profeta del antiguo pacto. Pero bien, amigos, nosotros, antes de despedirnos de este programa radial, queremos invitarlos para que puedan convertirse al Señor y llegar a conocer el cristianismo de la Biblia, la iglesia de la cual habla la Biblia en el Nuevo Testamento, tratando la manera de adorar a Dios de una manera conforme a lo escrito, no saliéndonos del patrón divino. Le invitamos para que usted se convierta al Señor, arrepintiéndose de sus pecados, viniendo al Señor, bautizándose para el perdón y poder perseverar así en el glorioso camino que nos lleva a la vida eterna, alejados de todas aquellas cosas engañosas que el mundo ofrece y acatando únicamente el consejo de Dios en su palabra. Esperamos poder ayudar y seguir adelante estudiando la palabra de Dios con ustedes y compartiendo este mensaje maravilloso de vida que nos ayuda y nos alerta y nos despierta el sentido espiritual para tener mucho cuidado
con los falsos profetas y las falsas doctrinas. Que Dios les bendiga.